Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. De poder estar en su casa para adorar y alabar su nombre. Gloria al Señor. Le damos gracias a la pastora, al hermano Carlito, a los hermanos de la iglesia. Gloria al Señor. En esta tarde hemos dispuesto para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Con el fin de que este testimonio sea de bendición a aquellas vidas que lo escuchen a través de los medios, gloria al Señor, en vivo. Gloria al Señor, que nosotros podamos ser edificados a través de Él y después de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, a donde llegue este testimonio, que Dios marque las vidas, que las vidas puedan entender que solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Así que, como base, hay tantos textos en la Biblia que uno puede usar para testificar, pero voy a centrarme en uno. Gloria al Señor. Y se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, gloria al Señor. Y vamos a considerar el verso 9, algo bien conocido como la nación de Jabes. Gloria al Señor. Muchos libros se han escrito de esta oración de Jabes. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 9. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, y leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Por cuanto lo di a luz en dolor. Padre, te adoramos, Señor, en esta hermosa tarde, Dios del cielo. Señor, nos ponemos en tus manos. Hemos clamado, hemos buscado tu rostro, Señor, para que tú pongas, Señor, en nuestros labios, Señor, aquellas cosas que son necesarias, que testifiquemos, Señor, en esta hermosa tarde, dándote gloria, mi buen Dios, y reconociéndote en todos mis caminos, para exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de que solamente en Él hay esperanza y de que nada hay imposible para Él, de que tú rompes cadenas, de que tú cambias al ser humano cuando te permite, Dios mío, que tú entres y hagas hábitat en la vida de Él. Padre, permite que este testimonio, Señor, llegue a lo ancho y a lo ancho de las ondas, Señor, de YouTube, de Facebook, de las ondas, Señor, radiales, de la emisora, Señor amado, y que a través después de grabado, Dios mío, haga un efecto poderoso en aquellos que se detengan a escucharlo. Gracias, Dios, recibe toda la gloria, porque en esta tarde te engrandecemos, Dios, porque solamente tú tienes el poder para hacer, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Y por eso, Señor, hoy me dispongo a testificar de que tú un día llegaste a mi vida y que me cambiaste para que tu nombre sea glorificado. Amén, amén, y gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que la historia que hemos usado para poder dar testimonio, no vamos a estar toda la noche aquí, sino que le he pedido a Dios que Dios ponga en mi boca las palabras para poder resumir en un tiempo, gloria al Señor, lo que Dios ha hecho en mi vida. Me llama la atención la historia de Jabes, para tocarla así por encima, porque cuando usted lee el libro de Primera de Crónicas, son libros de genealogía, y fíjese que cuando el escritor está narrando la genealogía,
se detiene para resaltar la oración que Jabes hizo. Cuando uno estudia y los comentaristas, usted puede leer lo que los comentaristas dicen de esta oración. Ahí ese verso que leímos dice que su madre le puso Jabes porque lo dio a luz en dolor. Una de las cosas que el pueblo israelita se caracterizaba era que el nombre que le ponía a ese niño era el destino profético que ese niño iba a llevar. Por eso los nombres son importantes cuando nosotros se los damos a estos hijos, porque marcan por el Señor de alguna manera las vidas que estos van a llevar. Y muchos comentaristas dicen que el tiempo en que Jabes nació fue un tiempo crítico, donde había mucho dolor, donde había muchas circunstancias, y esta madre, cuando Jabes nace, debido a las circunstancias, le pone ese nombre: dolor, tristeza, entristecido. Son una de las cosas que significa el nombre de Jabes. Y me llama mucho la atención porque Jabes se detiene y en un momento dado de su vida, no sé cuántos años habían pasado, cuando él hace esta oración, ¿qué edad tenía? No lo registra la palabra del Señor, pero sí resalta en que Jabes determinó que aquel nombre no iba a ser su destino en su vida. O sea que de alguna manera Jabes entendió que había alguien que podía cambiar su vida. Jabes tal vez escuchó que había un Dios que cuando el hombre le permite entrar, sus vidas son cambiadas, son transformadas. Que no importa lo que en la vida te haya marcado y haya hecho de ti un ser humano lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de angustia, lleno de dolor. Cuando tú le permites a Dios que Él entre, Dios hace cosas grandes para que podamos reconocer que solamente Él tiene el poder para cambiar al ser humano. Y por eso me llama mucho la atención la historia de Jabes y otras historias que la Biblia resalta por el Señor. En el 1973 nace un hijo varón, el primogénito de un matrimonio. Mi padre Héctor M. Colón Feliciano y mi madre Aidaluz Marrero Vega, nacida en Nueva York, en Brooklyn, en un hospital que ya no existe, se llamaba el Green Point Hospital. Y cuando yo nací, comencé en el crecimiento y no estuve mucho tiempo en Estados Unidos, según mis padres me contaban después, mi familia, sino que cuando tenía como la edad de 1 año nos mudamos para Puerto Rico. Y en Puerto Rico todavía mis padres estaban casados. Y a medida que pasó el tiempo, aquel núcleo familiar se rompió. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 5 o 6 años de edad, en lo que puedo recordar así, ya mis padres estaban divorciados. Un hogar disfuncional, un hogar, gloria al Señor, que no tuvo una estabilidad para poder criar los hijos que procrearon. Y por ende, gloria al Señor, mi madre comenzó su vida y mi padre comenzó la de él. Mi padre envuelto en el alcoholismo, envuelto, gloria al Señor, en estas cosas que el mundo ofrece. Y mi madre, por otra parte, desde muy joven, porque se casó muy jovencita, comenzó a recurrir y a refugiarse en las drogas. Comenzó tal vez a tratar de poder llenar aquel dolor. Oh, gloria al Señor. Aquel vacío o aquellas heridas que tal vez le habían causado aquella ruptura de aquel matrimonio. Y yo recuerdo que yo me crié en el residencial llamado Ramón Marín Solá, mejor conocido como El Coto, ubicado en Arecibo. Y yo recuerdo que
Cuando yo comencé a crecer y mi madre estaba envuelta en la adicción a droga, y yo recuerdo que desde muy joven mi madre muchas veces me llevaba a las tiendas y ella con una cartera, un bulto grande, hurtaba la ropa para poder llevarla al punto y poder venderla para poder satisfacer la necesidad de aquel vicio que la tenía atada y atormentada. Y no tan solamente eso, sino que muchas veces llegó a meterse en casas para poder hurtar las cosas que habían dentro de esa casa. Y yo como niño muchas veces estaba con mi madre y muchas veces llegamos, a ella la cogieron y había que ir al cuartel y mi familia tenía que ir porque yo era un menorcito de edad. En ese núcleo familiar, Satanás comenzó a atacar la vida de aquel niño. ¿Cómo? Sentimentalmente. ¿Cómo? Comenzó a poner tantas cosas en la mente de aquel niño. El panorama que estaba viendo era un panorama difícil, un panorama trágico, un panorama, gloria al Señor, que cuando nosotros lo miramos hoy es como algo repetitivo, gloria al Señor. Y yo recuerdo que mi mamá cayó en la cárcel por los delitos de escalamiento y hurtar las cosas. Y yo recuerdo que la custodia querían dársela a mi tía. Y cuando estamos en el departamento de servicio social, el departamento de la familia, yo decía que no, que yo quería quedarme con mi mamá. Gloria al Señor. Pero mi tía coge la custodia de mis dos hermanas. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que comencé, gloria al Señor, desde muy pequeño a ver aquel mundo que muchas veces se ve en los residenciales. Un mundo de droga, de perversión, un mundo, gloria al Señor, corrompido. Es como si en medio del globo terráqueo fuera un mundo aparte, igual que la cárcel. Y yo recuerdo que mi mamá estaba en la cárcel y yo recuerdo que muchas veces cuando eran los días de visita, yo llegaba desde muy niño y veía que tenía que atravesar aquellos portones y muchos registros y mucha seguridad. Y cuando veía a las confinadas vestidas de un color de uniforme, que era lo que las distinguía, que ellas eran las que estaban confinadas en aquel lugar. Y yo veía a mi mamá muchas veces llegar y aquel niño comenzó, Satanás, lentamente a atacar la mente y la vida de aquel joven. Y yo recuerdo que cuando yo me iba, muchas veces me sentía triste, me sentía solo, me sentía vacío. Y muchas veces, gloria al Señor, por mi mente pasaban tantos pensamientos. Llegó el momento que comencé, gloria al Señor, a recurrir al vicio de las drogas. Y yo recuerdo, gloria al Señor, que desde muy joven, a una edad de 11, 12 años, comencé a inhalar cocaína, heroína, a fumar marihuana. Y yo recuerdo que a esa corta edad, gloria al Señor, muchas veces mi mamá ya estaba afuera en la calle y muchas veces ella se iba a hurtar las cosas para que cuando llegara el punto ella compraba y subía arriba, gloria al Señor, para poder darme, para que se me fuera la enfermedad que causaba el cuando tú no usabas esa droga. Es como una atadura, es algo diabólico. Y yo recuerdo que cuando tenía 11 o 12 años caí en la institución juvenil, caí en la cárcel de menores, gloria al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a aquel lugar, gloria al Señor, es como un mundo aparte, gloria al Señor. Y desde esa corta edad comencé a caer en las instituciones juveniles. Y yo recuerdo, gloria al Señor, que hubo una fuga en esta institución y yo me fugué también, gloria al Señor. Y llegué al caserío y ahí estaba mi madre, en la misma esquinita de siempre, en el mismo ambiente, en la misma cosa, gloria al Señor. Y gloria al Señor, yo recuerdo que en mi familia tratando de buscar de cómo desligarme de aquello, ya que ella había tocado a esa tan corta edad. Las instituciones juveniles deciden enviarme para Nueva York, donde vivía mi abuela, que ahora está con la gloria allá arriba en el cielo. Gloria a Dios. Y esta abuela, una abuela pentecostal, una abuela que clamaba
Gloria al Señor, yo llego a la edad de 13 años a Estados Unidos. Y yo recuerdo que llegué con mi papá. Gloria al Señor. Nos vinimos para allá, estuvimos con ella un tiempo. Y ella me invitaba para la iglesia. Yo como joven, 13 años, iba a la iglesia. No le ponía atención a las cosas. No te voy a decir que me había convertido, pero sí iba y yo podía ver lo que en la iglesia acontecía. Y desde muy pequeño Dios comenzó a marcar mi vida. Gloria al Señor. Y ella me llevaba a la iglesia y me dice, nene, vamos para la iglesia hoy. Yo decía, vamos, abuela, vamos. Y yo iba para la iglesia con ella. Pero mi papá, cuando llegaba los fines de semana y cogía los cupones y el welfare, se escapaba para los sures. Gloria al Señor. Y todavía seguía ese mismo ambiente, ese mismo ejemplo. Gloria al Señor. Y mi abuela a veces le peleaba, oye, mira cómo tú llegas aquí, que sí. Gloria al Señor, que mira cómo tú llegas aquí, todo borracho, que si eso, que si deja, mira ese nene cómo está, que si esto. Y yo, gloria al Señor, veía todo este ambiente. Cuando tenía 14 años volví a Puerto Rico. Ahí comencé de nuevo. Mi mamá envuelta en la prostitución, en el lesbianismo, y tantas cosas que yo veía que sentía que la vida mía poco a poco se sucumbía. Era como si estuviera en una olla de presión. Y muchas veces yo decía, cuando estaba en la escuela y había la fiestecita, todo el mundo estaba papi y mami. Y nunca mi papá y mi mamá estaban. Nunca había nadie. Siempre estaba como en ese mundo de soledad. En ese mundo donde Satanás poco a poco comenzaba a atacar mi mente. Y me sentía solo, me sentía triste. Y yo recuerdo con el Señor que seguí cayendo en las instituciones juveniles y seguí envuelto en la adicción a droga, pero ya no ahora por la nariz, ahora ya era inyectable. Ya a los 18 años estaba usando heroína por las venas. Y no solamente eso, sino que compartía droga con mi propia madre. Y muchas veces yo recuerdo que a esta corta edad, a veces mami me decía, mira, vente conmigo. Y yo veía que ella se metía por la esquina. Y lo que ella no sabía era que ya yo sabía que allí ella estaba haciendo algo para poder obtener dinero. Se prostituía. Gloria al Señor. Y esas cosas yo las veía. Y yo llegaba y envuelto en ese mundo de malicia y en ese mundo de maldad. Entonces llegábamos y ella, con el Señor, yo a veces estaba en la cárcel y ella iba, con el Señor, y de vez en cuando me visitaba, con el Señor, porque mientras estaba en la cárcel, cuando tú estás en la cárcel, tú sabes quiénes son los amigos verdaderos, porque la Biblia dice que el verdadero amigo se muestra amigo en todo tiempo, y que en tiempo de angustia es como un hermano, porque todo el mundo es amigo de palabra, pero el Señor, pero cuando tú estás en la cárcel o se te acaba lo que tú tenías, las ganancias deshonestas que lograste obtener, tal vez por el narcotráfico, por otras cosas, cuando tú estás preso y estás solo, te das de cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Y esa madre, a pesar de ese vicio, reconocía que en esa cárcel había un hijo. Y en medio de sus circunstancias, llegaba, aunque sea una vez, con lo que le llaman la comelata, con 2 o 3 funditas de comida, de pan Holsum, el jaboncito, la pasta. Y esa madre llegaba. Pero se acababa la hora de visita y esa madre tenía que irse. Y ese hijo entonces ahora estaba donde ella estaba en un momento. Gloria a Dios. O sea, era como un patrón de conducta. Era como un patrón de conducta, era como algo repetitivo. Y llegó el momento que cuando yo estoy en la calle, hay una noticia de que mi mamá tenía SIDA, una enfermedad incurable que no tiene cura. Solamente Dios, cuando pone su mano, se va el SIDA, se va la enfermedad que tenga, porque ante la presencia de Dios, oye, los demonios tiemblan. Y yo recuerdo que aquello comenzó a maquinar en mi mente, porque yo decía, wow, a mi mamá no le queda poco tiempo de vida. Y aquello era como que cada día llegaban más cosas, llegaban más situaciones,
llegaban más problemas. Y yo recuerdo que yo seguía inyectándome heroína con ella. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años, me dio la primera sobredosis de droga atrás de un edificio en el residencial donde yo me crié. Y hay un método que se usa en el mundo clandestino, que es que buscan agua con sal y te la inyectan o te ponen hielo frío en tus partes íntimas y te quitan el zapato y comienzan a darte la planta del pie. Y ahí estaba ya Satanás tratando de matar a aquel joven con una sobredosis de heroína. Y de momento, cuando no sé cuánto tiempo estuvo así en ese down, porque eso tú te vas como si te vas del mundo, es como si fuera un shock y haya que revivirte. Pero en el mundo clandestino usan ese tipo de cosas, tiros de sal, hielo, te caminan, te empiezan a dar con algo en la planta de los pies. Y yo recuerdo que esta marca que yo tengo aquí, esta marca que ustedes ven, esa marca fue de ese tiro de sal. Esa marca que ustedes ven ahí es de ese tiro de sal, porque no cogió bien la vena y aquello se me infló y se me quedó. Es como un skin, lo que le llaman en la calle un skin, que eso coge pu. Y esa marca que yo tengo ahí fue de ese esquinazo, de ese tiro de sal cuando tenía 18 años. Hay marcas que Dios nos deja para que entendamos que solamente Él puso su mano para que hoy podamos testificar de su grandeza y de sus maravillas. Y yo recuerdo con el Señor que envuelto en ese vicio, yo decía, wow, yo quiero morirme con mi mamá. ¿Sabes? Yo no me importa la vida. ¿Sabes? Si mi mamá se muere, yo quiero morirme con ella. ¿Sabes? Ese era el pensamiento que había en mi mente. Ese era el pensamiento. Y muchas veces, cuando en el mundo clandestino alguien tiene sida y tú no tienes jeringuilla para poder usarla, tú usas esa misma jeringuilla, pero usan un poco de cloro para poder matar el virus. El virus que se queda, porque esa sangre se queda como en la aguja. Y muchas veces, como el deseo mío era morirme con mi mamá, a veces yo me decía, nene, lávala con cloro. Y yo, sí, también, yo la voy a lavar. Y no, recogía lo que me tocaba a mí de la porción que ella había preparado de droga, de cocaína y heroína, pero el Señor, y la recogía y me la inyectaba, porque mi deseo era también morirme con ella. Y así, en ese plan de vida, madre e hijo compartiendo droga, madre e hijo en ese mundo de perdición, viendo a mi mamá prostituirse, viendo a mi mamá en el lesbianismo. Y esa fue la vida que el enemigo comenzó, gloria al Señor, a usar para tratar de obstruir los planes y propósitos que Dios tenía conmigo. Pero yo recuerdo que en medio de todas esas circunstancias, siempre en los caseríos hay gente que busca a Dios. Es como cuando Natanael le dijeron, oye, hemos visto a Jesús de Nazaret. Y él le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, solamente ven y ve. Gloria al Señor. Y así mismo hay gente que dice, de los caseríos puede salir algo bueno. Entonces ahí es que se cumple lo que dice, que de lo vil y menospreciado escoge Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor, para que nadie se jacte en su presencia y reconozcamos que la gloria es de Él, que esto no es del que corre, del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Que de Él es el poder. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces en los caseríos habían hermanas que daban como escuelas bíblicas de extensiones. Oh, gloria al Señor. Y muchas veces esas hermanitas llegaban y a veces ya sabían, iban por las casas, mira, para que le den los nenes, para llevarnos para la iglesia. Y el domingo pasaban las escuelas, las guaguas pasaban las escuelas y recogían a los nenes en un sitio, gloria al Señor. Y muchas veces en medio de esos niños, uno de los que iba era yo. Aleluya. Cultos al aire libre, testimonios que yo oía a veces de campañas que iban, gente testificando de lo que Dios había hecho. A los 18 años llegó un centro cristiano por primera vez. Y yo recuerdo que cuando yo llegué con aquel vicio, con aquellas ataduras, cuando uno llega y uno comienza a romper
este vicio de heroína, hay reacciones en el cuerpo de uno. Hay escalofrío, náusea, diarrea, dolor de los huesos, debilidad, porque es como si el sistema tuyo se descontrola. De momento hay mucho sol, pero tú sientes frío. De momento hay mucho frío, pero tú sientes calor. O sabe, el cuerpo no está nivelado como tiene que estar, no funciona de la manera correcta. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a aquel lugar, yo llevaba, no me recuerdo cuántos días, rompiendo vicios ahí. Y el director Manuel Franco iba y vamos a hacer un clamor para que Dios te ayude. Mantente ahí, no te rindas, pelea la batalla. Olvídate, porque allá había que romper en frío, no había metadona, no había medicamento, era en frío, lo que había era Cristo homicida. Aleluya. Y yo recuerdo que mientras yo estaba rompiendo, a veces, gloria al Señor, yo sentía que por las ventanas, esas malicias como que no querían dejarme quieto. Era como si estuvieran reclamando el poder y la autoridad que habían tenido de aquel niño que por toda su vida había llevado una vida catastrófica. Y yo recuerdo que un día había un culto en la cadena del Milagro. Y el director me dice, mira, vamos para allá por un culto. Y yo fui y estaba predicando el evangelista Gigi Ávila. Y yo recuerdo que cuando se acabó el culto, que hicieron el llamado, yo no pasé. El director me dice, él conocía a Gigi en persona, y me dice, ¿quiere que oren por ti? Y ya cuando Gigi terminaba de predicar, él lo bajaron por una escalera para el sótano. Y ya ahí cuando él estaba abajo, no había manera de que tú llegaras allá abajo. Ya cuando él llegaba allá abajo era para seguir orando y hacer lo que iba a hacer. Pero le dijeron, él dijo, no, cáiganlo, que yo voy a orar por él. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando yo bajé por esa escalera con el director, Gigi Ávila comenzó a orar por mí. Comenzó a orar, el director le explicó, mira, este muchacho lleva tantos días, hay una batalla, hay una lucha infernal. Y él comenzó a orar por mí, Y el director me cuenta que cuando él estaba orando por mí, él vio como un manto blanco que caía sobre mí y me cubría. Aleluya. Cuando yo llegué al centro, estaba como en ese afán de querer arrancar, pero nuevamente me dejé engañar por el enemigo. Me fui del centro, comencé el mismo tipo de vida, el mismo patrón de vida. Comencé a usar droga, comencé las mismas fechorías, a robar en las tiendas, a asaltar, gloria al Señor, y a hacer un montón de fechorías. Y a ver el mismo patrón. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño y yo quería unos tenis, tenía que irme a ver el carro para Kentucky o para Pueblo Este, supermercados que hay allá en Puerto Rico, y esperar que la gente saliera con la comprita para decirle a mí si le puedo ayudar y usted me da lo que pueda. Y yo sacaba y juntaba ahí y me compraba esa tenis que yo quería. Oh, gloria a Dios. Me compraba la ropa de la escuela. Un niño que desde pequeño Satanás comenzó a aislarlo en ese mundo de soledad, en ese mundo solo. Y yo recuerdo que mientras estaba ahí en ese ambiente, yo recuerdo que mi mamá se había mudado para un pueblo que le llaman Bayamón. Y yo recuerdo que en un momento dado, cuando yo estaba preso, mi mamá envuelta en ese vicio, y como le dije, la prostitución, ella estaba con un señor mayor de edad, y él se enamoró tanto de ella que se enteró que ella estaba con otra mujer y le dio unos impactos de bala. Cuando yo estoy preso, yo oigo toda esta noticia en Tubá, mi mamá llega al hospital. Pero por gracia y misericordia de Dios, no murió ahí. Envuelto en todo este tipo de cosas, todo este tipo de escenas, Satanás seguía sacando ventaja. No había manera humana, ni psicólogo, ni medicamentos, Valium, Saná, no había psiquiatra que pudiera meterse donde solamente Dios podía llegar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque el psicólogo puede tratar tu humanamente, pero quien se puede meter dentro de ti y transformar tu vida
es el Espíritu de Dios. Aleluya. Es el que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Ese es el que conoce la palabra aun cuando no está en nuestra boca. Es Él solamente el que puede cambiar. Y yo recuerdo que yo me cogí una sentencia y yo estaba en la institución penal de Aguadilla Guerrero en Puerto Rico, y mi mamá estaba en la cárcel industrial en Ponce, y por carta nos comunicábamos. Y yo recuerdo que un día mi mamá salió para la calle, y de momento, no sé cuánto tiempo pasó, que de momento un día dan en el módulo, el guardia que custodiaba, que veía ese módulo donde yo estaba, y dan esto el Colón Marrero para área de sociales. Yo dije, bueno, esto es una noticia buena, es un privilegio para yo irme para la calle, porque ya yo llevo tanto tiempo preso. Cuando llego allá en el social, ella me dice, mira, cógelo con calma, tenemos que darte una noticia. Me dijo, es que tu mamá ha fallecido. No sabemos las circunstancias, estamos investigando para poder llevarte. Lo que te podemos decir es que llamaron, que ella falleció, no se saben las causas, están investigando a ver qué fue lo que pasó, pero vamos a hacer las gestiones cuando se haga la investigación para llevarte. Wow, eso fue como si el mundo se me derrumbara encima. Porque no importa lo que haga tu madre, madre es madre donde quiera que tú te pares. Amén, amén. Madre es madre donde quiera que tú te pares. Y ahora yo puedo entender que muchas veces hay madres que actúan de una manera porque hay influencias que las impulsan. Pero ninguna madre quiere el mal para su hijo. Ninguna madre quiere ver a su hijo en dolor. Ninguna madre quiere ver a su hijo triste. Pero hay un adversario que saca ventaja, que busca la oportunidad para hurtar, matar y destruir, y desatar su agenda contra el ser humano, que es destruirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo llegué para el módulo y los muchachos me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo empecé a dar vuelta en aquel módulo y a hablar como un demente, Y pasaba el tiempo y yo preguntaba, ¿cuándo me van a llevar? Hasta que en un momento tuvo que venir las operaciones tácticas, que es una unidad especial que hay en las cárceles cuando hay un motivo, cuando pasa algo, porque cuando abrieron a traer la comida yo me salí para afuera. Y tuvieron que bajar la gente que lidera en el pueblo a hablar conmigo, cógelo con calma, que estamos dialogando, te van a llevar. Y yo recuerdo que cuando me llevaron, a uno lo llevan en cadena, te ponen una cadena así por toda la cintura, te ponen las esposas que va con la cadena, una cadena que te coge para abajo y otras esposas que es lo que le llaman unos grilletes. Eso tú vas amarrado como, imagínate, cadenas exteriores que ellos podían ver. Ahora, en las que ellos no podían ver, las que yo llevaba por dentro. Y yo recuerdo que cuando me llevan con esa escolta y yo llego a casa de mi tía, que era donde estaban velando a mi mamá, y yo veo aquel ataúd y yo veo tanta gente, porque hay momentos que la gente se recuerda de sus seres queridos cuando ya están muertos, cuando no saben, ni sienten, ni parecen, que no tienen más memoria de este mundo y que su memoria es puesta en el olvido. Por eso es que la Biblia nos exhorta a amarnos ahora que estamos en vida, ayudarnos. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo llegué allí y vi a mi mamá allí y le di un beso en la frente, aquello estaba como un tímpano de hielo, fría. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allí yo veía a toda mi familia, mis hermanas, pero nadie sabe el dolor, la agonía que yo sentía por dentro. Un joven, 20 y pico años de edad, ahora confinado, preso en una institución
cumpliendo una sentencia nueva, no la que ya había hecho, una nueva, y a los 20 y pico años de edad lo llevan atado con grillos y con cadena a ver a aquella persona que un día había dado la vida. Cuando me llevaron para atrás para la cárcel, yo eso me metí para la celda y eso lloraba y lloraba y lloraba hasta que llegó el momento de que terminé la sentencia y salí para la calle. Y yo decía, una de las cosas que yo decía, cuando yo salga, eso no hay quien me detenga ahora. Ahora es que yo voy para encima, me van a tener que matar en la calle. Envuelta aquellas malicias, aprovechándose de aquel dolor, de aquel vacío, de aquella vida, de aquel niño que desde su infancia no pudo ver amor, no pudo ver un hogar estable, no pudo ver, gloria al Señor, nada. Y ahora el Satanás había dicho, bueno, ahora este es el golpe mortal que le voy a dar. Y yo recuerdo que cuando yo salí, a veces yo caminando por el caserío, por atrás de los buildings, así miraba para el cielo y le preguntaba a Dios y cuestionaba a Dios que por qué razón mi vida había tenido que ser de esa manera. Y muchas veces los bliches de los parques que hay en los caseríos, me sentaba así, miraba para el cielo y le preguntaba a Dios por qué. Muchas veces tuve que dormir en el balcón, teniendo familia con cama, tuve que dormir en el balcón, afuera del apartamento, en el balcón, quedarme la noche entera en sol y sereno. Aquel dolor causó que la ración humana, yo me volví insensible, me sumergí más en las drogas, más en el vicio. Llegué a pedir chavo en las luces, así. Me compraba lo que hay en los garajes, la gomita con la guata y un baldecito, y limpiaba los cristales. O a pedir pesetas y decirle a los que se parquean en Wendy y en todos esos sitios que si le velaba el carrito para que cuando saliera me dieran una pesetita, medio peso, un peso, para poder completar. Yo sé lo que es estar en la calle. Yo sé lo que es sentir dolor. Sé lo que es sentirme solo. Sé lo que es sentirme vacío. Sé lo que es sentirme sin esperanza. Pero ahora sé lo que es sentir gozo. Ahora sé lo que es sentir libertad. Ahora sé lo que es sentir que conmigo hay un amigo que nunca me dejará, que ha prometido estar conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba envuelto en las drogas y todo eso, me cogió una sentencia, envuelto en unas guerras de punto, me cogió una sentencia y me sentenciaron a 10 años y 30 días. 10 años y 30 días. Nuevamente, aquel joven de nuevo en una prisión. Prácticamente casi toda mi juventud y parte de mi vida juvenil y parte de mi vida adulta las pasé en cárcel, en cárcel, en cárcel, en cárcel. Cuando me dan esta sentencia de 10 años y 30 días y yo comencé a hacer la sentencia, yo siempre en las cárceles hay iglesias que visitan en la semana y tú te apuntas en una lista y tú puedes bajar el culto. Yo siempre bajaba el cultito, siempre bajaba, y a veces ella decía, mira, van a haber donitas y van a haber jugo para los primeros 12 que bajan. Y ya usted sabe que ahí es más cuando se apunta la gente, hay donas, hay jugo. Pero entonces a veces el que nunca bajaba, que trataba de meterse, los que comandaban los líderes de pueblo y la junta, que son los que llevan el orden dentro de la cárcel con los confinados, decían, no, tú no puedes bajar, varón. No, este hombre siempre baja todos los días cultos, te tienes que quedar aquí. Y siempre bajaban y siempre iban. Por eso es que la obra
de visitar a los presos no es perdida. Por eso es que la obra de dar culto en los residenciales o afuera al aire libre no es perdida. No es perdida. Porque llega el momento que en tu soledad, en tu aflicción, en tu proceso, esa palabra como que cobra vida y comienza el Espíritu de Dios a traerte a memoria las cosas que siempre Él te dijo. Y mientras yo estaba en esa cárcel, llegaban a mi mente cosas. Y hay gente que yo los entiendo porque según su temática o su interpretación, ellos dicen que y seguían envueltos en la adicción a droga, pero ya no ahora por la nariz, ahora ya era inyectable. Ya a los 18 años estaba usando heroína por las venas. Y no solamente eso, sino que compartía droga con mi propia madre. Y muchas veces yo recuerdo que a esta corta edad, a veces mami me decía, mira, vente conmigo. Y yo veía que ella se metía por una esquina. Y lo que ella no sabía era que ya yo sabía que allí ella estaba haciendo algo para poder obtener dinero. Se prostituía. Gloria al Señor. Y esas cosas yo las veía. Y yo llegaba y envuelto en ese mundo de malicia y en ese mundo de maldad. Entonces llegaban y ella, con el Señor, yo a veces estaba en la cárcel y ella iba con el Señor y de vez en cuando me visitaba con el Señor, porque mientras estaba en la cárcel, cuando tú estás en la cárcel tú sabes quiénes son los amigos verdaderos, porque la Biblia dice que el verdadero amigo se muestra amigo en todo tiempo y que en tiempo de angustia es como un hermano, porque todo el mundo es amigo de palabra con el Señor, pero cuando tú estás en la cárcel o se te acaba lo que tú tenías, las ganancias deshonestas que lograste obtener, tal vez por el narcotráfico, por otras cosas, cuando tú estás preso y estás solo, te das de cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Y esa madre, a pesar de ese vicio, reconocía que en esa cárcel había un hijo. Y en medio de sus circunstancias, llegaba, aunque sea una vez, con lo que le llaman la comelata, con 2 o 3 funditas de comida, de pan Holsum, el jaboncito, la pasta. Y esa madre llegaba. Pero se acababa la hora de visita y esa madre tenía que irse. Y ese hijo entonces ahora estaba donde ella estaba en un momento. Gloria a Dios. O sea, era como un patrón de conducta. Era como un patrón de conducta, era como algo repetitivo. Y llegó el momento que cuando yo estoy en la calle, hay una noticia de que mi mamá tenía SIDA, una enfermedad incurable que no tiene cura. Solamente Dios, cuando pone su mano, se va el SIDA, se va la enfermedad que tenga, porque ante la presencia de Dios, oye, los demonios tiemblan. Y yo recuerdo que aquello comenzó a maquinar en mi mente, porque yo decía, wow, a mi mamá no le queda poco tiempo de vida. Y aquello era como que cada día llegaban más cosas, llegaban más situaciones, llegaban más problemas. Y yo recuerdo que yo seguía inyectándome heroína con ella. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años, me dio la primera sobredosis de droga atrás de un edificio en el residencial donde yo me crié. Y hay un método que se usa en el mundo clandestino, que es que buscan agua con sal y te la inyectan o te ponen hielo frío en tus partes íntimas y te quitan el zapato y comienzan a darte la planta del pie. Y ahí estaba ya Satanás tratando de matar a aquel joven con una sobredosis de heroína. Y de momento, cuando no sé cuánto tiempo estuvo así en ese down, porque eso tú te vas como si te vas del mundo, es como si fuera un shock y haya que revivirte. Pero en el mundo clandestino usan ese tipo de cosas, tiros de sal, hielo, te caminan, te empiezan a dar con algo en la planta de los pies. Y yo recuerdo que esta marca que yo tengo aquí, esta marca que ustedes ven, esa marca fue de ese tiro de sal. Esa marca que ustedes ven ahí es de ese tiro de sal, porque no cogió bien la vena y aquello se me infló y se me quedó. Es como un skin, lo que le llaman en la calle un skin,
que eso coge pu. Y esa marca que yo tengo ahí fue de ese esquinazo, de ese tiro de sal cuando tenía 18 años. Hay marcas que Dios nos deja para que entendamos que solamente Él puso su mano para que hoy podamos testificar de su grandeza y de sus maravillas. Y yo recuerdo, gloria al Señor, que envuelto en ese vicio, yo decía, wow, yo quiero morirme con mi mamá, ¿sabes? Yo no me importa la vida, ¿sabes? Si mi mamá se muere, yo quiero morirme con ella, ¿sabes? Ese era el pensamiento que había en mi mente, ese era el pensamiento. Y muchas veces cuando en el mundo clandestino alguien tiene sida y tú no tienes jeringuilla para poder usarla, tú usas esa misma jeringuilla, pero usan un poco de cloro para poder matar el virus que se queda, porque esa sangre se queda como en la aguja. Y muchas veces, como el deseo mío era morirme con mi mamá, a veces yo me decía, nene, lávala con cloro, y yo sí, también yo la voy a lavar, y no, recogía lo que me tocaba a mí de la porción que ella había preparado de droga, de cocaína y heroína, pero el Señor, y la recogía y me la inyectaba, porque mi deseo era también morirme con ella. Y así en ese plan de vida, madre e hijo compartiendo droga, madre e hijo en ese mundo de perversión, viendo a mi mamá prostituirse, viendo a mi mamá en el lesbianismo. Y esa fue la vida que el enemigo comenzó, gloria al Señor, a usar para tratar de obstruir los planes y propósitos que Dios tenía conmigo. Pero yo recuerdo que en medio de todas esas circunstancias, siempre en los caseríos hay gente que busca a Dios. Es como cuando Natanael le dijeron, oye, hemos visto a Jesús de Nazaret. Y él le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, solamente ven y ve. Gloria al Señor. Y así mismo hay gente que dice, de los caseríos puede salir algo bueno. Entonces ahí es que se cumple lo que dice, que de lo vil y menospreciado escoge Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor, para que nadie se jacte en su presencia y reconozcamos que la gloria es de Él, que esto no es del que corre, del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Que de Él es el poder. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces en los caseríos habían hermanas que daban como escuelas bíblicas de extensiones. Oh, gloria al Señor. Y muchas veces esas hermanitas llegaban y a veces ya sabían, iban por las casas, mira, para que le den los nenes, para llevarnos para la iglesia. Y el domingo pasaban las escuelas, las guaguas pasaban las escuelas y recogían a los nenes en un sitio, gloria al Señor. Y muchas veces en medio de esos niños, uno de los que iba era yo. Aleluya. Cultos al aire libre. Cultos al aire libre. Testimonios que yo oía a veces de campañas que iban. Gente testificando de lo que Dios había hecho. A los 18 años llegué a un centro cristiano por primera vez. Y yo recuerdo que cuando yo llegué con aquel vicio, con aquellas ataduras, cuando uno llega y uno comienza a romper este vicio de heroína, hay reacciones en el cuerpo de uno. Hay escalofrío, náusea, diarrea, dolor de los huesos, debilidad, porque es como si el sistema tuyo se descontrola. De momento hay mucho sol, pero tú sientes frío. De momento hay mucho frío, pero tú sientes calor. O sabe, el cuerpo no está nivelado como tiene que estar, no funciona de la manera correcta. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a aquel lugar, yo llevaba, no me recuerdo cuántos días rompiendo vicios ahí, y el director Manuel Franco iba ahí y vamos a hacer un clamor para que Dios te ayude, mantente ahí, no te rindas, pelea la batalla, olvídate, porque allá había que romper el frío, no había metadona, no había medicamento, era en frío, lo que había era Cristomicina. Aleluya. Y yo recuerdo que mientras yo estaba rompiendo, a veces, gloria al Señor, yo sentía que por las ventanas esas malicias como que no querían dejarme quieto. Era como si estuvieran reclamando el poder y autoridad que habían tenido de aquel niño que por toda su vida había llevado una vida catastrófica. Y yo recuerdo que un día había un culto en la cadena del Milagro y el director me dice, mira, vamos para allá por un culto.
Y yo fui y estaba predicando el evangelista Gigi Ávila. Y yo recuerdo que cuando se acabó el culto, que hicieron el llamado, yo no pasé. El director me dice, él conocía a Gigi en persona, y me dice, ¿quiere que oren por ti? Y ya cuando Gigi terminaba de predicar, él lo bajaban por una escalera para el sótano. Y ya ahí cuando él estaba abajo, no había manera de que tú llegaras allá abajo. Ya cuando él llegaba allá abajo era para seguir orando y hacer lo que iba a hacer. Pero le dijeron, él dijo, no, cáiganlo, que yo voy a orar por él. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando yo bajé por esa escalera con el director, Gigi Ávila comenzó a orar por mí. Comenzó a orar, el director le explicó, mira, este muchacho lleva tantos días, hay una batalla, hay una lucha infernal. Y él comenzó a orar por mí, comenzó a orar por mí. Y el director me cuenta que cuando él estaba orando por mí, él vio como un manto blanco que caía sobre mí y me cubría. Aleluya. Cuando yo llegué al centro, estaba como en ese afán de querer arrancar, pero nuevamente me dejé engañar por el enemigo. Me fui del centro, comencé el mismo tipo de vida, el mismo patrón de vida. Comencé a usar droga, comencé las mismas fechorías, a robar en las tiendas, a asaltar, gloria al Señor, y a hacer un montón de fechorías. Y a ver el mismo patrón. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño y yo quería unos tenis, pues, tenía que irme a ver el carro para Kentucky o para Pueblo Este, supermercados que hay allá en Puerto Rico, y esperar que la gente saliera con la comprita para decirle a mí si le puedo ayudar y usted me da lo que pueda. Y yo sacaba y juntaba ahí y me compraba esa tenis que yo quería. Oh, gloria a Dios. Me compraba la ropa de la escuela. Un niño que desde pequeño Satanás comenzó a aislarlo en ese mundo de soledad, en ese mundo solo. Y yo recuerdo que mientras estaba ahí en ese ambiente, yo recuerdo que mi mamá se había mudado para un pueblo que le llaman Bayamón. Y yo recuerdo que en un momento dado, cuando yo estaba preso, mi mamá, envuelta en ese vicio, y como le dije, la prostitución, ella estaba con un señor mayor de edad, y él se enamoró tanto de ella que se enteró que ella estaba con otra mujer, y le dio los impactos de bala. Cuando yo estoy preso, yo oigo toda esta noticia en Tubá, mi mamá llega al hospital. Pero por gracia y misericordia de Dios, no murió ahí. Envuelto en todo este tipo de cosas, todo este tipo de escenas, Satanás seguía sacando ventaja. No había manera humana, ni psicólogo, ni medicamentos, Valium, Saná, no había psiquiatra que pudiera meterse donde solamente Dios podía llegar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el psicólogo puede tratar tu mala mente, pero quien se puede meter dentro de ti y transformar tu vida es el Espíritu de Dios. Aleluya. Es el que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Ese es el que conoce la palabra aun cuando no está en nuestra boca. Es Él solamente el que puede cambiar. Y yo recuerdo que yo me cogí una sentencia y yo estaba en la institución penal de Aguadilla Guerrero en Puerto Rico, y mi mamá estaba en la cárcel industrial en Ponce, y por carta nos comunicábamos. Y yo recuerdo que un día mi mamá salió para la calle, y de momento, no sé cuánto tiempo pasó, que de momento un día dan en el módulo, el guardia que custodiaba, que veía ese módulo donde yo estaba, y dan esto el Colón Marrero para área de sociales. Yo dije, bueno, esto es una noticia buena, es un privilegio para irme para la calle, porque ya yo llevo tanto tiempo preso. Cuando llego allá al social, ella me dice, mira, cógelo con calma, tenemos que darte una noticia. Me dijo, es que tu mamá falleció. No sabemos las circunstancias, estamos investigando para poder llevarte. Lo que te podemos decir es que llamaron
que ella falleció. No se saben las causas, están investigando a ver qué fue lo que pasó. Pero vamos a hacer las gestiones cuando se haga la investigación para llevarte. Wow, eso fue como si... Eso fue como si el mundo se me derrumbara encima. Porque no importa lo que haga tu madre, madre es madre donde quiera que tú te pares. Amén, amén. Madre es madre donde quiera que tú te pares. Y ahora yo puedo entender que muchas veces hay madres que actúan de una manera porque hay influencias que las impulsan. Pero ninguna madre quiere el mal para su hijo. Ninguna madre quiere ver a su hijo en dolor. Ninguna madre quiere ver a su hijo triste. Pero hay un adversario que saca ventaja, que busca la oportunidad para hurtar, matar y destruir y desatar su agenda contra el ser humano, que es destruirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo llegué para el módulo y los muchachos me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo empecé a dar vuelta en aquel módulo y a hablar como un demente, Y pasaba el tiempo y yo preguntaba, ¿cuándo me van a llevar? Hasta que en un momento tuvo que venir las operaciones tácticas, que es una unidad especial que hay en las cárceles cuando hay un motivo, cuando pasa algo, porque cuando abrieron a traer la comida yo me salí para afuera. Y tuvieron que bajar la gente que lidera en el pueblo a hablar conmigo, cógelo con calma, que estamos dialogando, te van a llevar. Y yo recuerdo que cuando me llevaron, a uno lo llevan en cadena, te ponen una cadena así por toda la cintura, te ponen las esposas que va con la cadena, una cadena que te coge para abajo y otras esposas que es lo que le llaman unos grilletes. Eso tú vas amarrado como, imagínate, cadenas exteriores que ellos podían ver. Ahora, en las que ellos no podían ver, las que yo llevaba por dentro. Y yo recuerdo que cuando me llevan con esa escolta y yo llego a casa de mi tía, que era donde estaban velando a mi mamá, y yo veo aquel ataúd y yo veo tanta gente, porque hay momentos que la gente se recuerda de sus seres queridos cuando ya están muertos, cuando no saben, ni sienten, ni parecen, que no tienen más memoria de este mundo y que su memoria es puesta en el olvido. Por eso es que la Biblia nos exhorta a amarnos ahora que estamos en vida, a ayudarnos. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo llegué allí y vi a mi mamá allí y le di un beso en la frente, aquello estaba como un tímpano de hielo, fría. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allí yo veía a toda mi familia, mis hermanas, pero nadie sabe el dolor, la agonía que yo sentía por dentro. Un joven, 20 y pico años de edad, ahora confinado, preso en una institución, cumpliendo una sentencia nueva, no la que ya había hecho, una nueva, y a los 20 y pico años de edad lo llevan atado con grillos y con cadena a ver a aquella persona que un día había dado la vida. Cuando me llevaron para atrás para la cárcel, yo eso me metí para la celda y eso lloraba y lloraba y lloraba hasta que llegó el momento de que terminé la sentencia y salí para la calle. Y yo decía, una de las cosas que yo decía, cuando yo salga, eso no hay quien me detenga ahora. Ahora es que yo voy para encima, me van a tener que matar en la calle. Envuelta aquellas malicias, aprovechándose de aquel dolor, de aquel vacío, de aquella vida, de aquel niño que desde su infancia no pudo ver amor, no pudo ver un hogar estable, no pudo ver, gloria al Señor, nada. Y ahora el Satanás había dicho, bueno, ahora este es el golpe mortal que le voy a dar. Y yo recuerdo que cuando yo salí,
A veces yo caminando por el caserío, por atrás de los buildings, así miraba para el cielo y le preguntaba a Dios y cuestionaba a Dios que por qué razón mi vida había tenido que ser de esa manera. Y muchas veces los bliches de los parques que hay en los caseríos, me sentaba así, miraba para el cielo y le preguntaba a Dios por qué. Muchas veces tuve que dormir en el balcón, teniendo familia con cama, tuve que dormir en el balcón, afuera del apartamento, en el balcón, quedarme la noche entera en sol y sereno. Aquel dolor causó que la reacción humana, yo me volviera insensible. Me sumergí más en las drogas, más en el vicio. Llegué a pedir chavo en las luces, así. Me compraba lo que hay en los garajes, la gomita con la guata y un baldecito, y limpiaba los cristales. O a pedir pesetas y decirle a los que se parquean en Wendy y en todos esos sitios que si le velaba el carrito para que cuando saliera me dieran una pesetita, medio peso, un peso, para poder completar. Yo sé lo que es estar en la calle. Yo sé lo que es sentir dolor. Sé lo que es sentirme solo. Sé lo que es sentirme vacío. Sé lo que es sentirme sin esperanza. Pero ahora sé lo que es sentir gozo. Ahora sé lo que es sentir libertad. Ahora sé lo que es sentir que conmigo hay un amigo que nunca me dejará, que ha prometido estar conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba envuelto en las drogas y todo eso, me cogí una sentencia envuelto en unas guerras de punto. Me cogí una sentencia y me sentenciaron a 10 años y 30 días. 10 años y 30 días. Nuevamente, aquel joven de nuevo en una prisión. Prácticamente casi toda mi juventud y parte de mi vida juvenil y parte de mi vida adulta las pasé en cárcel, en cárcel, en cárcel, en cárcel. Cuando me dan esta sentencia de 10 años y 30 días y yo comencé a hacer la sentencia, yo siempre en las cárceles hay iglesias que visitan en la semana y tú te apuntas en una lista y tú puedes bajar el culto. Yo siempre bajaba el cultito, siempre bajaba, y a veces ya decían, mira, van a haber donitas y van a haber jugo para los primeros 12 que bajan. Y ya usted sabe que ahí es más cuando se apunta la gente, hay donas, hay jugo. Pero entonces a veces el que nunca bajaba, que trataba de meterse, los que comandaban los líderes de pueblo y la junta, que son los que llevan el orden dentro de la cárcel con los confinados, decían, no, tú no puedes bajar, varón. No, este hombre siempre baja todos los días culto, te tienes que quedar aquí. Y siempre bajaban y siempre iban. Por eso es que la obra de visitar a los presos no es perdida. Por eso es que la obra de dar culto en los residenciales o afuera al aire libre no es perdida. No es perdida. Porque llega el momento que en tu soledad, en tu aflicción, en tu proceso, esa palabra como que cobra vida y comienza el Espíritu de Dios a traerte a memoria las cosas que siempre Él te dijo. Y mientras yo estaba en esa cárcel, llegaban a mi mente cosas
Y hay gente que yo los entiendo porque según su temática o su interpretación, ellos dicen que Dios no puede tratar con alguien que no se ha convertido. Pero yo tengo que decirle que sí, que Dios trata con el ser humano, que de una o dos maneras le habla Dios al hombre, en sueño cuando está dormido o en visión nocturna. Alaba alma mía la gloria del Señor. Y Dios sabe lo que hace con el ser humano. Y cuando yo llegaba, gloria al Señor, y Dios seguía tratando con mi vida, y esa cartita que mensualmente yo recibía, escuche bien, la única correspondencia que yo recibía, pasaban los años, Carlitos, pasaban los meses, pasaban los días, pasaban las semanas y no llegaban cartas ninguna, solamente una carta al mes, era lo que yo esperaba, y era la carta de esa abuela que estaba clamando, que estaba orando, que estaba intercediendo por aquel nieto que estaba en aquella prisión. Ay, santo, aleluya. Ya yo sabía el día que esa carta llegaba. Oh, gloria. Aleluya. Qué bonito. Ay, santo. Qué lindo eres, Señor. Y la carta decía: nene, no tengo mucho, ahí te envío 15 pesitos y un tratado. Gloria. Aleluya. Ay, Dios mío, Ay, Señor. Y en la cartita me decía: recuerda que mi Señor es bueno. Santo Dios. Ay, Y un santo. tratado. Esa carta mensualmente nunca fallaba. Llegaba esa carta de esa anciana de 80 y pico años. Esa carta llegaba ahí, fija, con ese tratado. Nene, recuerda que mi Señor es bueno. Santo Dios. Esa carta no fallaba nunca. Esa carta de esa abuela, No hay paño de ave. Poderoso. con ese tratado, Gloria al Señor. y Dios tratando conmigo. Donde quiera que la gente me veía, a veces los cultos afuera, me decía: joven, Dios tiene planes contigo. Dios tiene cosas maravillosas contigo. Y mientras yo estaba haciendo esa sentencia, Dios ministraba mi vida. No tenía oportunidad de ir para ningún sitio. Pero un día alguien me habló del centro de transformación, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y le escribió una carta al director. Y él vino y me entrevistó. Me entrevistó él. En el año 2003 me entrevistó. Yo fui a la Junta Libertad Bajo Palabra. Y cuando yo llegaba, yo le dije a los muchachos que yo estaba envuelto en los que lideraban en la cárcel. Yo le dije: yo no quiero estar más nada en esto, porque es que Dios me va a sacar de este lugar. Aleluya. Qué lindo. Dios me va a sacar de este lugar. Santo. Y ellos me miraban como que este se ha vuelto loco. Pero Dios me va a sacar de este lugar. Gloria. Y cuando pasó un año, llegó la contestación de la Junta Libertad Bajo Palabra, aprobada para ese centro cristiano de transformación. Y cuando yo llegué a aquel centro, imagínense, toda mi vida en las cárceles, sin familia, destruido, solo, abatido, y llegué ahí con la expectativa de, uno llega con esos planes, muchacho, con uno o dos, yo arranco por ahí para abajo y me voy. Y cuando yo llegué allí, llegué, imagínense, alguien criado en un caserío, sin vida prácticamente. ¿Qué usted puede esperar de una persona así? Guapo,
Y llega allí y rápido, cuando tú llegas, hay unas normas. Mira, hay que levantarse hasta ahora. Hay que ir a la capilla a orar. Los miércoles ayuno. ¿Ah? ¿Qué clase de disciplina? ¿Ah? Y comencé, vamos para encima. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allí, Dios comenzó a tratar con mi vida. Dios comenzó a tratar. Comenzó el Señor a tratar con mi vida. Comenzó Dios a tratar de una manera poderosa y especial. Muchas veces cuando llegaba gente de afuera, varón, Dios tiene planes contigo. Dios tiene un llamado. Tú vas a predicar su palabra. Y muchas veces yo decía en mi mente, muchacho, ¿tú te crees que Dios va a hacer algo conmigo? De hecho, si tú conocieras dónde yo vengo, si tú conocieras cómo ha sido mi vida, porque uno pone en duda lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Y siempre venía Dios y me marcaba, y siempre Dios venía y me marcaba. Y cuando íbamos para afuera, para los cultos al aire libre, Dios siempre venía y usaba a los predicadores. Y un día yo me recuerdo que en un culto familiar los domingos, que hacían un culto familiar, donde toda la familia de todos los internos, a las 3 había que ir para la capilla. ¿Sabes? Le gusta el familiar o no le gusta, el interno tiene que ir para la capilla. O sea que para tú estar con él, en ese tiempo también de visita, tenés que meterte a la capilla. Aleluya. Y está predicando un evangelista. Y se me para a mí y me empieza a decir, ¿tú crees en los milagros? Yo no llevaba mucho tiempo, yo nací así que sí. ¿Tú crees en los milagros? Le digo, pues mejor que tú creas, ¿sabes? Porque supone que tú no estás aquí. Se supone que tú no estás aquí. Se supone que tú estuvieras muerto hace tiempo. Aleluya. Pero la mano de Dios se metió. Ay, Gloria a Dios. Se metió la mano de Dios y te sacó de las mismas garras del infierno. Aleluya. Y como cuando Dios habla, Dios es certero. Un día estoy en una campaña afuera, en un culto también, con otro evangelista que está predicando. Y cuando paso al frente y está orando por mí, empieza a decirme, wow, Dios oyó el clamor, el gemir desde alguien desde la Oh, tierra. aleluya. Y metió su mano y te sacó de las garras del Ay, infierno. Padre, aleluya. Y Dios siempre me recalcaba que la vida que yo estaba teniendo era porque por misericordia Él había permitido que yo viviera. Aleluya. Que hace tiempo se supone que me hubieran matado, pero que Él no lo permitió. Cuando yo estaba en esa guerra de puntos, antes de que me cogieran y me sentenciaran por todos esos delitos, cuando yo llegué después a ese centro también, un día me dijeron, ¿tú sabes qué? Y empezó a hablarme en ciencia por el Espíritu y empezó a decirme, este día, por la noche, habían 3 carros y iban directo a matarte. Tú estabas escondido en una covacha de un building, de allí de los apartamentos. Y tú sabes qué, que Dios envió a sus ángeles y aquella gente Dios los confundió y no pudieron llevar a cabo lo que ellos querían, que era matar. ya. Qué lindo es Dios. Oh, gloria, aleluya. Muchas veces quise irme de ese centro porque cuando Dios comienza a moldearte y cuando Dios comienza a darte la forma de cómo Él quiere formarte y comienza el alfarero a tratar contigo, imagínese, muchacho, cada vez que metía la mano era como si me diera un punzazo. Y yo decía, cacho, yo me voy de aquí, le dije al director, yo me voy de aquí. ¿Para qué yo voy a estar aquí? Yo me voy de aquí. Me voy de aquí, Franco. Casi se llamaba el director, porque ya ahora él no es director, hay otro. Franco, yo me voy de aquí. Cacho, esto no es para mí. ¿Tú te crees que esto es para mí, chico? Cacho, llámame la guagua de cojeción, que yo me voy para atrás para la cárcel. Yo termino el tiempo mío allí en la cárcel. Y él estaba escuchándome solamente. Y cuando vio que yo me calmé, me dijo, chico, cógelo con calma. Vete para arriba, para el módulo, y ahorita hablamos. Gloria a Dios. Pero tantas veces, mi hermano, que yo quise irme de ese centro. Fue en ese centro donde por primera vez yo cogí una Biblia.
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Precioso. En ese centro donde por primera vez yo comencé a orar. Aleluya. Fue en ese centro donde yo pude sentir que el Dios que muchas veces predicaron en el caserío y en las cárceles era verdadero. Aleluya. Porque comencé a experimentar a un Dios maravilloso, a un Dios que se cumple lo que el salmista decía. Porque has cambiado mi lamento en baile Amén. y me has ceñido de alegría, por tanto cantaré a ti, oh gloria mía, y no estaré callado. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Fue allí donde Dios comenzó a tratar con mi vida. Y cuando llevaba un mes y 20 días, en el año 2004, un 20 de junio, alma mía, en un culto de por la noche, un culto sencillo, no había campaña, un culto de una iglesia que semanalmente, ese día específico, ellos llegaban a dar un culto a aquellos jóvenes que estaban llenos de problemas, y ese día el culto estaba dirigido por unos jóvenes, y yo recuerdo que en mí había un anhelo, porque yo había escuchado de que el que quiere el Espíritu Santo, que se lo pidiera al Padre. Alma mía, alaba la gloria del Señor, y ese era mi anhelo. Y entonces ese día había como una fe que se había apoderado de mí, y yo decía: esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche donde tú me tocas, esta es la noche donde tú me bautizas, esta es la noche, gloria al Señor, donde tú haces algo en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y mientras yo estaba cantando el corito: si no me bendices no te va, si no me bendices no te va, si no me bendices no te va, si no me bendices no te va. Jacob luchó con el ángel por una gran bendición, y cuando decía, si no me, y así mismo decía, si no me bendices no te va, y de momento sentí que se metió como un viento, Aleluya. se metió como un viento por la ventana de aquella capilla. Porque ya esa capilla no está, ahora hay un templo que construyeron, pero en ese momento había una capilla. Sentía que el viento, muchacha, aquello fue como que, y empecé a correr. Empecé a correr para la puerta de salida, empecé a correr para el altar, y lloraba. Y todo el que me tocaba eso sentía como corriente. Pero el Señor, y yo corrí y me arrodillaba, y lo que decía era: gracias, Señor, porque me escuchaste. Y corría para allá y volvía para el altar y me arrodillaba: gracias, Señor, porque me escuchaste. Y la gente me miraba: ¿qué es lo que te pasa? Oh, gloria al Señor. Y era que Dios había venido y me había visitado, alma mía, alaba la gloria del Señor. Y comenzó Dios a poner gozo en mi vida, comenzó Dios a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo lloraba y no sabía por qué lloraba. Y muchas veces en los cultos después lloraba. Y eso hablaban de Jesús y yo lloraba. Y me compungí. Todavía hasta el sol de hoy, después de 13 años, todavía sigo llorando. Alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el himno. Oye, ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca me hace llorar, me hace temblar, gloria al Señor. Porque es que su espíritu es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Y Dios comenzó a tratar de una manera poderosa y especial. Aleluya. Comenzó el Señor a tratar. Comenzó Dios a tratar en la vida de aquel joven, llevando un mes y 20 días. Un mes y 20 días en ese centro. Escúchalo bien, un mes y 20 días. Después de la vida que acabo de testificar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Llegué a aquel centro viendo otro ambiente y llevaba un mes y 20 días. Aleluya. Por primera vez donde cogí una Biblia en las manos. Gloria a Dios. Por primera vez donde empecé a ayunar. Por primera vez donde empecé a vigilar. Por primera vez prácticamente donde comencé a buscar a Dios. Y mientras más pasaba el tiempo, más mi fe se fortalecía. Comenzó Dios a dirigirme para tratar con aquellos problemas que me atormentaban, que yo venía arrastrando desde muy joven, desde niño. Comenzó el Espíritu Santo a meterme en ese campo de batalla. 3 días de ayuno,
4 días de ayuno, 5 días de ayuno, 7 días de ayuno. Y la gente me miraba, este está loco. Está los 2 días entrega, yo metido en aquel monte allá arriba hablando con Dios. Gloria a Dios. Dios comenzó a tratar. Y yo recuerdo que un día mientras estaba orando allá arriba en el monte donde no se metí, sentí una lucha, aquel espíritu de Sicilia, que muchas veces me atormentaba cuando yo niño y me decía, quítate la vida. Tú estás solo, nadie te quiere. Aquel espíritu comenzó a visitarme allá arriba, yo mientras estaba orando. Comenzó esa lucha terrible. Y yo recuerdo que yo me paré así, yo le decía, Señor, yo creo que tú te equivocaste conmigo. Yo creo que tú te equivocaste, perdóname. Busca otro, esto no es para mí. Y sentí aquella voz tan dulce que me dijo, no temas. Todo está a punto de terminar. Aleluya. Y cuando me arrodillé en aquella piedra, comencé a ver una visión y comencé a ver una escalera como en cadena. Y comencé a ver cómo aquellas cadenas se rompían. Aleluya. Y mientras se rompían, yo sentía que literalmente de mí como que se desprendían aquellas opresiones. Y se desprendían. Y ese es el nombre que por gracia se le puso al ministerio. Ministerio rompiendo cadenas bajo la unción del Santo. Porque ese día yo experimenté que cadenas se rompieron. Experimenté que bajo la unción se pudren los yugos. Experimenté que bajo la unción las cadenas se hacen pedazos. Alaba alma mía, la gloria del Señor. Experimenté, oye, que bajo el poder de Dios no hay potestad que pueda manifestarse, porque Dios tiene toda autoridad. Aleluya. Qué lindo es el Señor. La palabra que Dios dijo nunca falló. Aleluya. Por eso, amigo, hermano, que estás escuchando, aquel que tal vez va a escuchar, hay esperanza en Cristo. No importa tu vida, no importa si fallaste después de haber comenzado, porque en un momento dado me aparté, volví atrás. Tal vez para mucha gente no vuelva a levantarse. Ese no vuelve. Hay gente que cae y su golpe es mortal, no se levantan jamás. Amén. Pero esa voz y ese llamado sería vigente. Y después de todos estos años que han pasado, puedo decirle, Benecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Lo único que puedo decirle es que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Amén, amén. Que cada día el Señor sigue tratando nuestras vidas. Amén. Gloria Que no importa lo que pase, Él sigue siendo fiel. Santo Dios. Ahora usted podrá ver por qué Héctor Colón predica con esa pasión, porque Héctor Colón cree tanto en que hay que vivir esa vida que la Biblia enseña. Porque yo sé lo que es estar solo. Y el único que en mi soledad trató conmigo fue Jesús. Y el único que se metió conmigo en aquel centro y dijo, yo voy a reconstruir tu corazón, fue el Espíritu de Dios. Aleluya. Yo sé lo que es estar en la calle, sé lo que es estar en la luz, sé lo que es estar en una cárcel solo, he experimentado el dolor, he experimentado la aflicción. Por eso es que no cambio lo que había recibido. Aleluya. Por eso es que sé que la vida que Dios demanda es una vida recta. Es una vida en coinonía con el Espíritu. Es una vida en un orden de que hay que llevarla. Que no hay tiempo para 20.000 inventos. Porque el tiempo que resta es corto. Dios está llamando, está tocando la puerta. Si hoy yo estoy aquí testificando, dando creo que por primera vez este testimonio, así detalladamente desde mi niñez con el Señor, es porque yo sé que el tiempo que resta es corto, y porque yo sé que un día yo me aparté, pero Él volvió con el callado y me trajo de nuevo a regir, porque hay grandes planes y propósitos con el Señor en mi vida. Y por eso es que hoy decimos Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que el mensaje no lo cambio. Amén. Por eso es que sé que Dios tiene misericordia. Si tuvo, yo fallé, me recaí, pero Él me volvió a levantar. Amén. Gloria a Dios. Si Dios lo hizo,
Hay gente que habla de dolor, pero no sabe lo que es el dolor. Hay gente que se lamenta por sencilleces, cuando su vida ha sido un jardín de rosas. Aleluya. Te puedo decir que vivir esta vida que viví, que en un momento dado mi tío me miró y me dijo: wow, solamente Dios pudo haber hecho algo en tu vida. Aleluya. Meterme al caserío donde me crié, y la gente que me conocía por mi sobrenombre, Payo, así era que me decían: wow, Payo, Dios es grande. ¿Cómo Dios te cambió? Aleluya. Y Dios llevarme ahí, entonces ya no a estar guerreando por puntos, ya no con un arma de fuego, sino con la espada de 66 libros. Aleluya. Hablar de su palabra. Gloria a Dios por la gente que no deja de ir a los caseríos. Gloria a Dios por esas escuelas bíblicas de extensión. Gloria a Dios por esas hermanas que se empeñan en buscar a los niños, aun con sus padres no van a la iglesia. Dámelo, yo me lo llevo para la iglesia. Eso es un ratito, dámelo nada más. Gloria a Dios por esas campañas al aire libre. Gloria a Dios por los que visitan a los presos en las cárceles y no piensan que el tiempo es perdido, porque esa palabra en su momento dará fruto. Aleluya. Gloria a Dios por ese pueblo de Dios que todavía persiste y cree que el que está en la luz, Dios tiene poder para cambiarlo, que Dios puede cambiar al adicto, que Dios puede cambiar al homosexual, que Dios puede romper cadenas, que Dios puede libertar de demencia, que Dios puede meterse donde solamente Él sabe y donde solamente Él puede, para hacer lo que solamente Él puede hacer. Alabado sea Dios. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Por la gente que todavía cree en que en el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que creo que Dios rompe cadenas. Por eso es que creo que Dios cambia. Por eso es que creo que se cumple lo que dice la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. No puede ser la misma vieja criatura. Tiene que haber cambio, y a medida que pasa el tiempo tiene que haber un crecimiento en la vida de aquellos que hemos decidido levantar las manos y reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así que, amigo y hermano, este es tu hermano en Cristo, Héctor Colón. Este ha sido el testimonio conforme el Señor nos ha ayudado en esta hermosa tarde. Esperando que sea de bendición, esperando que te remontes y entiendas que solamente en Dios hay esperanza y que nada hay imposible para Él. Que vengas a Él no importa tu condición, que vengas a Él si has recaído, que vengas a Él si te sientes perdido, que vengas a Él si piensas que no hay esperanza, porque Él es la puerta. Él es la puerta. Y el que entrare por Él hallará pastos y podrá descansar. Así que la bendición de Dios te acompañe. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y que este testimonio sea de bendición a donde llegue. Padre, te adoro, te alabo y te glorifico. Señor, en esta hermosa tarde hemos dispuesto y hemos, Señor, dado testimonio, Señor, de cómo fue mi vida. Gracias, Padre, porque solamente tú pudiste hacer lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias, Señor, porque cosas grandes he de ver, Dios mío, lo que resta mientras tú retornas. Gracias, Señor, permite que la unción tuya, Señor, fluya. Que en este testimonio, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón a hacer, que donde llegue, Señor, después de grabado, Espíritu de Dios, que tú te metas, que tú consueles, que tú rompas cadenas, que tú levantes, Dios mío, que tú traigas convicción de pecado, Dios mío, que tú esparás de los yugos del diablo y que toda vida pueda rendirse y venir al camino de la salvación. Señor, en tus manos, Señor, lo pongo todo esto, te doy gloria, te doy honra, porque solamente tú la mereces, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y gracias, Señor. Así que recuerda, hay esperanza en Cristo. Aleluya. Qué lindo. Dios está vivo y hay una trompeta que está a punto de sonar. Así que seguimos para adelante y para el cielo. Dios los bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Bendito Dios.